Muy buenos días, mi nombre es Mónica Martínez, subsecretaria de Cooperación, Asistencia, Apoyo Técnico a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Es realmente para mí un placer darles la bienvenida a este nuevo ciclo del Observatorio Asia-Pacífico América Latina. Muchas gracias a los funcionarios de la CEPAL y de la Secretaría General de la LADI que hacen posible que este año volvamos a encontrarnos. Muchas gracias. Comenzamos con el módulo introductorio del curso Evolución del Desarrollo Económico e Integración Asia-Pacífico América Latina, que será dictado de manera virtual desde el Centro de Formación de la LADI. Reciban también el cordial saludo del doctor Sergio Abreu, secretario general de la LADI, quien me ha pedido no solamente transmita sus saludos, sino mejores éxitos en estas jornadas. Desde el lanzamiento del Observatorio América Latina Asia Pacífico en 2011, ha tenido como objetivo central profundizar el conocimiento en torno a las relaciones económicas entre estas regiones, así como contar con un mecanismo permanente que facilite a los diferentes actores de ambas regiones la información necesaria que contribuya a la adopción de políticas y estrategias para integración y comercio. Eventos como el que hoy tengo el honor de inaugurar espero sirvan de alimento para la comprensión de los procesos económicos comerciales en marcha en los principales países y subregiones Asia-Pacífico y la India. Como lo dije al inicio, el webinario aborda las relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico en un contexto político, económico, social complejo. Y desde ALADI, en colaboración con la CEPAL, lo que buscamos es poner a su disposición el conocimiento de expertos que desde ya felicito y agradezco por su tiempo. A continuación voy a dar una brevísima reseña de los profesores que nos acompañan el día de hoy, Sergio Cesarín y Carlos Moneta. Sergio Cesarín es profesor investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia, Pacífico e India de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Carlos Moneta, por su parte, es un profesor especialista en procesos de desarrollo, integración y política exterior de los países de Asia, Pacífico e India y en sus relaciones con América Latina. Fue secretario del CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, y también investigador de UNITAR en Naciones Unidas. Actualmente dirige la especialización en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de la Universidad 3 de Febrero, ha dictado cursos en universidades de América Latina, Estados Unidos, UDLA, Stanford, etcétera, Europa y Asia. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre China y relaciones Asia-Pacífico-India, América Latina. Dejo a ustedes, a los profesores Moneta y Cesarín. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a la subsecretaria Mónica Martínez. A continuación y sin mayor preámbulo, voy a dar la palabra al profesor Carlos Moneta, quien nos dará una breve introducción sobre esta conferencia. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Mónica. En primer lugar, el saludo a la subsecretaria Mónica Martínez y agradecimiento a la LADI, en su nombre, por la oportunidad que nos da de cooperar con ustedes en este curso sobre evolución de la región y de las relaciones con China. En este contexto, yo simplemente me voy a limitar a saludar a todos a quienes nos escuchan a lo largo de la región y hacer un breve comentario inicial para darle la palabra a mi querido colega y compañero de muchos años en esta aventura de Asia-América Latina, quien les va a hablar sobre las oportunidades que se pueden aprovechar ahora, que se abren, que inicia esta situación de conflicto internacional complejo que estamos enfrentando.
Mi comentario entonces no va a incidir con ese enfoque, sino al revés. Nosotros vamos a dictar un curso que comienza dentro de pocas semanas, digamos así, pero que hemos preparado en meses anteriores, y ustedes todos son conscientes de la velocidad de cambio en todas las dimensiones del hábitat mundial. Esto quiere decir que lo que estamos planteando tiene limitaciones, tiene cierta rigidez, porque día a día tenemos nuevos eventos internacionales que impactan y tienen incidencia y modifican las situaciones. Sobre este punto es que quería brevemente referirme. Van a ustedes escuchar, o van a presenciar, mejor dicho, un curso que está centrado en lo que nos pidió la LADI, que es la evolución de las relaciones comerciales y económicas entre ambas regiones, pero que tiene en cuenta hasta donde se puede la situación hasta el momento en que esto fue preparado. Y como ustedes saben, día a día esto se está modificando y profundamente. Es en ese sentido entonces que va mi comentario. Para que pensemos en esa limitación, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta estos elementos a futuro. Por ejemplo, evidentemente estamos en un sistema mundial en plena transición y en un alto grado de fluidez, ¿verdad? Y simplemente para hacer una lista tipo, de tipo agenda telefónica, ¿verdad? Estamos conscientes de la importancia que tuvo el cambio y tiene todavía el cambio climático, ¿no? Y lo va a tener más cada día, el COVID-19, el nuevo conflicto que ha tenido un impacto no solo a nivel europeo, sino de carácter mundial, las crecientes tensiones que hay entre Estados Unidos y la República Popular China, ¿verdad? Los problemas que tiene la administración Biden en Estados Unidos en este momento y en su reubicación, digamos así, ante una nueva fase de problemas geopolíticos y geoeconómicos, la política de COVID-0 que aplica China, que ha implicado un retraimiento, una disminución significativa de su crecimiento y por lo tanto un impacto en el comercio, por la posición que tiene China en el comercio mundial, particularmente con respecto a los países de Asia. La disrupción de las cadenas de valor, la generación, ante toda esta situación, de nuevas cadenas de valor internacional. Los cambios que se van a dar en los próximos años, ya estamos observando desde el punto de vista geopolítico, que tienen un directo impacto en lo geoeconómico. Tal es el caso de la Unión Europea, la situación de la NATO. Es dable esperar que vamos a tener en los próximos años cambios importantes en términos de las asociaciones entre países, en la evolución de diferentes organizaciones. Piensen, por ejemplo, en la Organización de Cooperación de Shanghái, piensen en el BRIC, cómo están cambiando con ahora un lote nuevo de países en desarrollo, digamos, de Oriente, de Asia y de América Latina. Es decir, hay cambios trascendentales, los megaacuerdos. Ya conocen ustedes el acuerdo macro que se hizo con el señor Obama, en el cual estaba Estados Unidos y estaba un grupo muy importante, bueno, Canadá, por supuesto, México, bueno, los países de la Alianza del Pacífico y los países de Asia, en gran mayoría. No estaba China, por supuesto. Esto pasó luego se retiró Estados Unidos y quedó Japón liderando, pero este acuerdo está vigente. Y hace un año atrás surge otro acuerdo, el RCEP, que es básicamente un acuerdo intrapacífico. Entonces, estamos en una dinámica de cambios extraordinaria y la región, nos parece, todos nuestros países que tienen que hacer un esfuerzo de tomar estos factores en cuenta y de tomarlos día a día, dado la velocidad de los cambios, para terminar lo que ya todos conocemos, que es todo el impacto
del factor, digamos, tecnológico, ¿no es cierto? Con todas las nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un campo enorme de modificaciones. No puedo entrar en detalles, pero para dar un ejemplo, la situación de tensión sino-estadounidense modifica las relaciones con el sudeste asiático, con ASEAN, pero también hace que muchas empresas de China, que estaban en China transnacionales, ahora pasen a países del sudeste. Con lo cual ahí hay una reconfiguración también y un desbalance interno en el proceso intra-ASEAN. Es decir, y así podemos dar muchos otros ejemplos. Yo no los quiero agotar, simplemente quiero como dar algunos trazos, como bocetos de elementos que creo que tenemos que tener en cuenta a futuro y todos inciden en la evolución de la situación asiática y las posibilidades de interacción entre nosotros y ellos. Para terminar, simplemente un ejemplo un poquito más desarrollado, el de la guerra ruso-ucraniana. Bueno, ya varios impactos son globales y las conocemos todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, su impacto en la energía y los alimentos, ¿verdad? Ucrania y Rusia son grandes productores de alimentos y además Rusia, enorme exportador de energía. Bueno, los precios de energía y alimentos subieron de una manera impresionante y esto impacta negativa o positivamente a los países de Asia, según sean importadores y exportadores. No hay un impacto directo, pero un indirecto importante. Por ejemplo, Asia Central. Parte son exportadores y parte no, ¿verdad? De energía. El tema de las sanciones que ha hecho Europa también modifican los mercados de metales, el níquel, el palladium, donde Rusia es un gran productor. Y así podría darles otros muchos ejemplos de el factor de disrupción de las cadenas de valor. Y en este sentido, ¿aló? Creo que se cortó un segundo, perdónenme, les decía la irrupción de cadenas de valor, la aparición de nuevas cadenas de valor, ¿no? El impacto de lo que es el comercio digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente, Sergio se va a dedicar a mostrarle que esto también tiene todo un espectro de posibilidades nuevas, pero que tenemos que poder aprovechar, y los tiempos para hacerlo son, y de transformarnos nosotros para poderlos aprovechar adecuadamente, nos parece que son cortos. Allí dejo la palabra a Sergio y termino con un pequeño dictum, digamos así, que surge de los sabios, los sabios clásicos de China, en particular una figura que todos conocen, que es Lao Tse, que creo que puede resumir en dos frases mucho de lo que yo he planteado. Y Lao Tse, en un trabajo de Sun Tzu, que es una obra que habla de la comprensión de los misterios, dice lo siguiente: oír lo que todavía no ha sucedido es estado de sabiduría. Ver de antemano lo que todavía no hacemos, no ha cobrado forma, es sabiduría. Quienes no escuchan y observan pueden estar confundidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moneta. Ahora vamos a dar la palabra, vamos a entrar de lleno a la conferencia del día de hoy, a cargo de Sergio Cesarín. Sergio, tienes la palabra. Voy a abrir la pantalla para compartir contigo. Ahora sí, adelante, Sergio. Bueno, buen día para todos quienes están asistiendo al curso. Gracias por asistir, gracias por el tiempo que nos dedican, que me dedican particularmente o que me van a dedicar para escuchar esta presentación. Buenos días aquí en Buenos Aires, en Uruguay, tal vez en alguno de los queridos países latinoamericanos sea un poquito más tarde,
pero nuevamente, como digo, gracias por participar. El segundo agradecimiento, obviamente, es para la señora subsecretaria de Cooperación, la señora Mónica Martínez, por sus palabras. Agradecerle en lo personal también, por supuesto, a Mónica, a Ayala y a todo el equipo de la LADI que nos asiste técnicamente, nos orienta, nos brinda los enfoques y nos permite esta plataforma para una exposición y para, bueno, brindarles algunos elementos de comprensión sobre los procesos que ocurren en Asia-Pacífico e India. Creo que las palabras, hay muchas palabras que se han repetido en todas estas presentaciones anteriores. La señora Martínez, Mónica, el doctor Moneta recientemente lo ha dicho, ¿no? Los términos que suelen surgir con más asiduidad son incertidumbre, cambio, temores, como una... Bueno, como una plataforma para entender o para asumir los procesos a los que estamos asistiendo hoy en el mundo. Disrupción, ruptura, todos esos están concatenados de una u otra manera. De todas maneras, en el ámbito académico lo que tratamos de brindar es es un panorama, una foto, tal vez los indicadores son importantes para reconocer aspectos de la actualidad, pero también, y es el intento de esta exposición, es uno de los intentos, es tratar de brindarle elementos de comprensión para una mirada hacia futuro, en la que seguramente ya, como muchos de ustedes participan en procesos de toma de decisiones a nivel político, a nivel corporativo, a nivel individual, están desarrollando emprendimientos empresariales, de servicios, trabajan en multinacionales, tal vez asiáticas o de países de la región que tienen negocios con países asiáticos. Bueno, la idea es también, como digo, desde el punto de vista de la presunción de lo que pueden ser las grandes tendencias a futuro, tratar de reconocer aquellas grandes tendencias en este contexto de incertidumbre que nos permitan o nos estimulen a mejor entender estas lógicas políticas, económicas y fundamentalmente trazar de mejor manera nuestros planes de acción, nuestras iniciativas y promover una mejor toma de decisiones. Este es el enfoque general de la presentación que vamos a ver hoy, que está dividida en dos grandes partes. Una primera parte que muestra de alguna manera la evolución del escenario económico en Asia del Pacífico e India, cuáles son aquellos elementos determinantes, aquellas variables que consideramos importantes para reconocer desde el punto de vista de la actualidad y las proyecciones de corto y mediano plazo, no mucho más, porque precisamente el contexto de incertidumbre retrae expectativas de diseño, de presunción de mucho más largo plazo, y una segunda parte en la que, bueno, hago una mención particular a aspectos que hacen a la relación de Asia-Pacífico-India en la actualidad y hacia futuro, las presunciones básicas, apreciaciones básicas sobre la base de estos elementos de la primera parte y sobre, bueno, lo que consideramos realmente puede llegar a ser a futuro la evolución de vínculos más intensos entre ambas regiones. La importancia de la región Asia-Pacífico para los intereses latinoamericanos y caribeños en general está dada por múltiples motivos que no me voy a detener ahora a explicar porque sería muy largo. Tal como lo dijo Carlos, el curso puede brindarles más elementos. Pero creo que para todos los países, para nuestros países en América del Sur y para los países caribeños, las economías asiáticas en general y algunas economías como China tal vez en particular se han vuelto socios determinantes. Pues, ¿qué pasa o qué puede llegar a pasar o qué está pasando con estas economías y cuáles son las tendencias básicas sobre los movimientos, sobre los cambios, sobre las modificaciones en el escenario regional y sus impactos en nuestra región? Es lo que comenzamos a ver ahora en los diferentes slides. ¿Avanzamos? El mundo parece romperse, parece quebrarse, disrupciones, rupturas, quiebres, guerras, conflictos. La economía internacional ha convivido y convive desde, digamos, centurias, con grandes conflictos internacionales. Uno podría, tal vez ahora, proponer como grandes ejemplos las grandes guerras mundiales. Sin embargo, el sistema económico internacional se ha reconstruido bajo distintos formatos, bajo distintos métodos, metodologías, ha dado lugar a formas y entramados políticos, institucionales, ha dado lugar a alianzas e interestatales diferentes y diferentes configuraciones que han mostrado cómo, de alguna manera, la economía internacional ha superado esos grandes ciclos disruptivos y en los que, bueno,
bajo distintos formatos, el capitalismo, que es realmente el método, digamos, por excelencia de acumulación de capital, se ha ido imponiendo y se ha ido expandiendo a lo largo del globo. De todas maneras, repito, nuestra presunción en este dinámico escenario de cambio, ¿cuál es? A la ruptura, al quiebre y a la disrupción. ¿Será tan así? Avanzamos. Es cierto, hay una aceleración en las transformaciones del planeta, hay tal vez una nueva lectura que debemos hacer sobre procesos de inversión, comercio, creación de valor, como decía Carlos Moneta. Hay un nuevo mapa mundi que se está reconfigurando, como diría la señora Christine Lagarde. Hay un nuevo mapa mundi que tiene que ver con la reconfiguración de las relaciones intraeuropeas, por ejemplo, con las tensiones en el sudeste de Asia. Lo que es cierto de toda esta configuración general sobre tendencias, sobre la acumulación de tensiones, es que la variable geopolítica, y aquí, la variable geopolítica nunca ha estado fuera de los procesos de toma de decisión de las grandes corporaciones, y por supuesto de las corporaciones multinacionales. Cualquier diseño, cualquier estrategia de localización de inversiones en cualquier región del mundo, así sean las más estables del mundo, tienen de alguna manera un punto o evalúan el factor geopolítico. Factor geopolítico que tiene que ver con las relaciones vecinales, con las relaciones, por supuesto, dentro de lo que tiene que ver con factores de política y variables de política doméstica. Entonces, el factor geopolítico nunca ha estado desligado de las decisiones de localización de inversión, asignaciones crediticias, encadenamientos productivos, etc. Tal vez lo que vemos ahora, o lo que notamos ahora, o lo que se nos propone es como una mayor visibilidad a través de estas tensiones acumuladas, COVID, conflicto entre europeo, Rusia, Ucrania, tensiones en el este de Asia, cómo ese proceso de tensiones, bueno, disloca o afecta la toma de decisiones a nivel internacional. Pero no hay novedad en la asunción o en la consideración de la variable geopolítica en la toma de grandes decisiones, fundamentalmente, como dije, por las empresas transnacionales, sino tal vez un mayor nivel, una mayor ponderación en vistas a estas tensiones en distintas regiones del planeta. ¿Seguimos? Entonces hay estas disrupciones múltiples y simultáneas, porque en este momento son conviventes. Lo que tal vez este es el punto que agrega, como digo, mayor incertidumbre, que sean coincidentes, ¿no? La fase de recuperación de COVID o el COVID mismo, los impactos del COVID, los impactos del conflicto intraeuropeo y las tensiones en el este de Asia, sumados a conflictos que son preexistentes y que no han desaparecido, pero que, como digo, todavía condicionan la evolución de los grandes flujos de comercio e inversión a nivel internacional. Todo esto que da lugar al ajuste de las estrategias internas y externas de los países, de las distintas economías. Nosotros en América Latina lo estamos haciendo, obviamente en distintos grados, acorde a las capacidades, las posibilidades y los determinantes políticos de cada uno de nuestros países. Hay reconfiguración de alianzas, hay nuevas estrategias corporativas, hay evidentemente una búsqueda de minimizar riesgos a través de garantizar la provisión de insumos críticos, por ejemplo, que fueron aquellos dedicados a la salud pública cuando estalló la pandemia del COVID. Bueno, ¿cómo disminuir o minimizar riesgos en un entorno de conflictividad o de alteraciones múltiples y simultáneas a nivel del sistema económico internacional? Las grandes empresas relocalizan asociaciones en mercados confiables, buscan entramados productivos o establecer sistemas de producción que aseguren, como dije antes, la provisión oportuna en tiempo y forma de insumos críticos. Y todo esto en el marco, o todo esto engloba, digamos, procesos que podemos llamar cambios en las cadenas internacionales de producción. Este tema de el reshoring buscando cercanía, buscando mayor cobertura y evitar shocks
en algunos casos inesperados, en otros casos tal vez más esperados, o posibles crisis, como han sido, por ejemplo, más allá de la guerra y de las tensiones en el este de Asia, por ejemplo, los bloqueos de puertos, los desastres naturales, y por supuesto los grandes cambios y todo esto, digamos, de alguna manera afectando las condiciones generales de mercados tanto internos como regionales, tanto en Asia como en América Latina. Todas estas tendencias, todos estos movimientos, estos factores están en danza en términos, como digo, de la evaluación, que desde el punto de vista de la fijación de estrategias políticas, de la implementación de acciones de vinculación y evidentemente, de búsqueda de oportunidades de negocios entre nuestras economías y las economías asiáticas, bueno, juegan también, repito, en términos de diferente ponderación, acorde a las capacidades, los recursos institucionales, políticos, humanos, económicos con que cuentan nuestros países. ¿Seguimos? Y aquí nos encontramos con todas las preguntas. El hombre y sus circunstancias, digamos, ¿no? Nos preguntamos por todo. Surgen conceptos, en algunos casos nos invaden conceptos, las preguntas surgen por miles, Estado, mercado, multilateralismo, globalización, desglobalización, inflación, sanciones, crisis, regionalización, autonomía tecnológica. Convivimos con un universo conceptual, en muchos casos estimulante para quien le apasiona, digamos, el análisis económico internacional, pero en muchos casos de fuerte disrupción y hasta de angustia, en algunos casos para quienes quieren desarrollar negocios entre distintos países, entre distintos gobiernos, entre distintas provincias, entre distintos municipios, o promover la asociación de empresas, o lograr mejores y más profundos ámbitos de cooperación. Estamos tal vez un poco confundidos. Bueno, sin embargo, me parece que es importante reconocer que hay tendencias profundas, hay líneas de continuidad que me permito sugerir son las que nos tienen que alentar a considerar estos factores. No digo que no, pero no sumirnos en una especie como de angustia existencial por la inevitabilidad de la ruptura o la manifestación prácticamente de desventajas o de desincentivos por sobre los incentivos que tenemos y que podemos tener en nuestra relación América Latina y Caribe con economías de Asia-Pacífico e India. ¿Seguimos? Tendencias, lo mismo. En este contexto de incertidumbre y preguntas acuciantes, bueno, la seguridad pasa a ser una cuestión importante. Una seguridad en términos logísticos, en términos de traslados, como dije antes, en términos de proximidad y cercanía de mercados de provisión, de encadenamientos productivos. Seguridad también que está ligada a la cuestión de la ciberseguridad, y que es un tema muy importante que no solamente las grandes economías del mundo tienen en cuenta, sino que creo yo nuestros países también tienen, y si no, deberían tener mucho más en cuenta en términos de lo que son la profusión de, sobre todo, servicios, y en términos de lo que tiene que ver con toda la movilidad que produce la economía digital. Y en esos términos, en un contexto de tensiones acumuladas, la seguridad de nuestras operaciones, en nuestras operaciones, es mucho más importante. Otra tendencia que en algunos casos ha marcado la señora Lagarde también en su discurso ha sido esto de la regionalización universal, ¿no? De la regionalización indiscriminada, o la universalización indiscriminada. Pues bueno, hay tal vez un acotamiento, una mirada, todos estos procesos llevan a una mirada mucho más, si se quiere, localista, no necesariamente de ruptura en acuerdos o en compromisos asumidos por las partes, por los socios, pero sí una mirada mucho más local que tiende a proveer mayor seguridad, como decía en el punto anterior, a los procesos de intercambio entre países, entre economías. Más que esta universalización indiscriminada, una regionalización calificada. Y aquí solamente voy a hacer una nota al pie, después si quieren lo podemos debatir, pero si se habla de regionalización calificada,
evidentemente creo que nos pone otra vez ante la necesidad de recuperar nuestro ejercicio de integración a nivel latinoamericano, siempre presente, siempre pendiente, y sobre todo a nivel de América del Sur también, rescatar nuestros acuerdos y nuestras disciplinas de negociación para enfrentar este nuevo mapa mundi que parece presentarse ante nuestros ojos. Bueno, los agrupamientos entre países continúan. De alguna manera, si pudo haber como una presunción de ruptura del multilateralismo a nivel global, o estos indicadores pueden servir para señalar algunos elementos de ruptura y de lejanía en términos del multilateralismo en los negocios, en el comercio mundial, me parece que es cierto, hay impactos, ha habido estrategias de free riding, ha habido estrategias muy endogámicas en términos de reacción de muchas economías, sobre todo ante el COVID, pero algunas prácticas se han recuperado, siguen adelante, y sobre todo esto lo vamos a ver muy, muy fuerte en el este de Asia. Entonces, me parece que la vigencia, como decía antes, de los acuerdos de integración es determinante, siguen siendo una variable determinante para enfrentar los desafíos del sistema económico internacional a futuro, y para mejor enfrentar o para mejor estrechar, mejor enfrentar los vínculos con economías cada vez más integradas como la del este de Asia. Un aspecto importante, lo mencioné al pasar rápido, dentro de esto que, como digo, presumiblemente nos ofrece un panorama de desglobalización, de mayor autonomismo, de encajamiento y separación, la digitalización económica, todo lo que es economía digital, es el vector, es el pipeline que mantiene las fuerzas de la universalización o la globalización o la mundialización económica, como ustedes deseen llamarlo, y que es una tendencia que se ha profundizado fundamentalmente en esta etapa post-COVID, o a causa del COVID. Si ya estaba en marcha en Asia, y yo creo que también en nuestra región, hay elementos muy interesantes para reconocerlo así, a través de la agenda digital que la región tiene. Bueno, ahí hay elementos como, así como de alguna manera desde el punto de vista a lo mejor del intercambio de bienes hay ruptura en la cadena y hay separación, aquí hay, a través de la digitalización, hay elementos de amalgama, de unión y de fusión de intereses entre empresas, gobiernos, empresas, a nivel birregional. ¿Seguimos? Bueno, simplemente yo quisiera, ustedes van a ver en la presentación citas y fuentes, de donde ustedes podrán obtener parte de estos conceptos, de donde yo he extraído cuadros y gráficos, y que son evidentemente registros y fuentes, referencias bibliográficas para todos aquellos que deseen profundizar alguno de estos conceptos. Es decir, en líneas generales, hay muchísimos think tanks, hay muchísimos, bueno, por supuesto los grandes bancos internacionales y las grandes empresas desarrollan estrategias de evaluación de riesgo. Y bueno, aparece esta mixtura en este momento, en este 2022, desde el 2020, 21, 22, 23, aparece esta mixtura, este escenario mixto, ¿no? Hay una lenta recuperación, hay una fase de recuperación lenta, pausada, a nivel global y a nivel intrarregional, sobre todo en Asia, pero que conserva todavía elementos de riesgo, como bueno, son algunas de estas crisis o algunos de estos elementos de tensión geopolítico que fueron mencionados con anterioridad. Digamos, todavía el sistema económico internacional, y si ustedes quieren más, la región Asia-Pacífico, y por supuesto nosotros también, nos movemos todavía en este escenario de ambivalencia, de mixtura, en que hay oportunidades a la vista, están hoy a la vista, son concretas hoy y hacia el mediano plazo, pero en el que debemos incorporar a ese análisis o a esa perspectiva elementos o riesgos novedosos, o riesgos que si bien no son novedosos, como dije antes, deben recibir una mayor ponderación en nuestra ecuación de toma de decisiones. ¿Seguimos? Las disrupciones múltiples y simultáneas han tenido y tienen impactos sobre varios
factores y variables que yo diría que son muy evidentes, lo hemos notado, lo estamos notando. La cuestión de la seguridad alimentaria ha surgido con particular importancia, relevancia. Se ha transformado en un aspecto, digamos, acuciante. ¿Lo era? Sí que lo era, para varios países y varias economías altamente vulnerables al comercio de materias primas, cereales, pero ahora lo es más. Lo es más. La cuestión de la seguridad alimentaria, considerando que Asia alberga el 60% de la población mundial. Entonces, los impactos, el cálculo del esfuerzo, la orientación de capacidades, la búsqueda de proveedores alternativos, la búsqueda o la selección de sectores de inversión, la selección de potenciales partners o socios para la definición de alianzas en términos de seguridad alimentaria, es un aspecto que era importante y realmente lo sigue siendo aún más. Obviamente que las economías de Asia-Pacífico se muestran en relación en general a las economías latinoamericanas y el Caribe más vulnerables a estos shocks que tienen que ver con el comercio básicamente agroalimentario. También las economías de Asia del Pacífico e India han sufrido y viven un impacto que nosotros también en la región hemos mensurado de manera dramática, que es el aumento de la pobreza. El aumento de la pobreza que viene no solamente por la caída o la desaceleración del crecimiento económico, por la pérdida de bienestar relativo, sino también tiene que ver con la inflación, con el mayor precio de los alimentos, lo cual dificulta la accesibilidad de los más pobres o los más vulnerables a alimentos, y ni que hablar de medicina. Y la limitación que en algunos casos, algunas de estas economías vulnerables, porque deben aumentar la provisión, las importaciones de alimentos y cereales, en un contexto de altos precios internacionales de las materias primas, se ven reducidas sus opciones de aplicar subsidios o dirigir asistencia directa a estos sectores. Bueno, todo esto todavía impacta y ha generado problemas en distintas economías de la región. Y por supuesto la variable de la seguridad energética, que también fue mencionada al principio, como la redefinición de la ecuación energética, sobre todo intraeuropea, ha impactado en los aumentos de los precios del petróleo y ha evidentemente disparado la necesidad de contar con mayor producción interna de petróleo, pero también fundamentalmente, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo acelerar la transición energética hacia energías o fuentes renovables. Un aspecto en el que América Latina tiene pero muy interesantes ventajas competitivas a nivel mundial y en el que están fuertemente interesados varios países de Asia-Pacífico e India. ¿Seguimos? La revolución logística o la disrupción logística. Hemos hablado durante los últimos años de la importancia de la creciente conectividad global. Tal vez el proyecto más importante que ha marcado nuestro discurso durante este tiempo ha sido el fenomenal despliegue de la Belt and Road Initiative o de la One Belt, One Road, o la iniciativa de la nueva ruta de la seda por parte de China. Hablamos de una revolución logística, de mayor conectividad logística a nivel mundial, pero, y ahí volvemos un poco a esta mixtura, todo muy bien, pero estas disrupciones a través de bloqueos, por conflictos, por sanciones, por interrupción de aprovisionamiento de manera unilateral, etcétera, ha generado mayores costos operativos. Entonces, la variable logística seguirá siendo determinante para, obviamente, definir estrategias y sostener nuestros intercambios, por supuesto, pero tal vez con otros componentes que tenemos que adicionarle a los presentes, o a los que de alguna manera durante estos años hemos ponderado con mayor amplitud. Las condiciones de financiación también pueden ser más estrictas. América Latina en ese sentido somos una región muy dependiente de financiamiento externo, algunos países en particular más que otros, por supuesto. Pero bueno, las condiciones de financiamiento a nivel internacional pueden verse restringidas precisamente porque regiones y economías atienden más a la recuperación interna, orientan capitales y financiamiento más hacia sectores o hacia proyectos, mejor dicho, de índole regional o de lo interno para superar estas restricciones.
Entonces, nos enfrentamos también con un escenario en el que los flujos internacionales de capital pueden volverse mucho más complicados, puede haber mayor restricción, mayores exigencias y menor disponibilidad de capitales. Y este tema tan importante que también se mencionó, como el cambio climático impone nuevas condiciones. Fíjense en una combinación de variables muy interesantes o de situaciones, o sea, cambio climático, transición energética, economía digital, en muchos aspectos van de la mano de alguna manera para promover, por ejemplo, mayor eficiencia y productividad agroalimentaria, mayor eficiencia energética, un aspecto que es muy, muy importante para las economías asiáticas en general, ya que las más importantes son netos importadores de petróleo. Y bueno, cómo estas cadenas más ecológicas o cómo de alguna manera estos sistemas de aprovisionamiento que tienen en el sector energético tienen que cumplir con requisitos mucho más estrictos para aminorar o atenuar los cambios ecosistémicos a nivel internacional. Entonces, todos factores que de alguna manera complejizan la ecuación en términos de definición de políticas macro-microeconómicas y sobre todo en términos de estrategias externas. ¿Seguimos? Pero, y aquí ya empezamos a jugar un poco más focalizadamente en Asia, pero parece que Asia-Pacífico, en el marco de estas disrupciones, en el marco de estos impactos, que los ha sufrido y los sufre, en el marco de estos cambios y modificaciones, parece ser como el bambú. Seguramente han escuchado mucho decir, bueno, tienes que ser como el bambú. Se dobla, es flexible, pero no se quiebra. Bueno, la región muestra un poco esa connotación, esta alegoría del bambú, además es tan tradicional, ¿no? Por ser, creo que un símbolo también cultural de Asia, me parece que me permite a mí, de alguna manera, exponerle más fortalezas que debilidades, y algunos elementos de cómo la región enfrenta esto que nos permitan, como dije antes, desde América Latina, mejor configurar nuestras estrategias, nuestras políticas y nuestros vínculos. Lenta recuperación, los informes del Banco Asiático de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Comisión Económica para Asia y el Pacífico, también así coinciden en una perspectiva general sobre que desde 2020 y 2021 las economías han entrado en una fase de recuperación frágil y desigual, debido a, bueno, efectos residuales de la pandemia, debido a efectos que tienen que ver con, bueno, cómo cada país ha enfrentado estos inconvenientes, y cómo, bueno, se ha posicionado frente, como dije antes, a estos impactos, cómo los ha tomado de alguna manera la pandemia y cómo esta reconfiguración de escenario a nivel regional asiático los ha afectado en mayor o menor medida. Las presunciones son de un ciclo de continuidad que, como dijo, se verifica desde la segunda mitad del 2020, tanto en el comercio de bienes, inversión fronteriza, flujos de capital y remesas. O sea, un aumento de la inversión básicamente intrazona. En un slide posterior yo muestro que menciono que dentro de este panorama general que las organizaciones internacionales, los organismos financieros internacionales en Asia prescriben, la región obviamente, tal vez de manera lógica, en términos de localización de capitales de inversión, ha disminuido su exposición externa y ha aumentado su alocación de capitales a nivel intrarregional. Pero bueno, es como digo, un proceso de recuperación lento, persistente, y que aún tal vez muestra ciertas fragilidades en el presente y hacia el futuro. Bueno, pero hay como dije antes, una creciente importancia. O sea, todos aquellos proyectos que las economías desarrollaban en términos de... o sea, aquí hay un activo importante, y me tengo 30 segundos para decirles, todo esto tiene que ver no por el COVID. Pensemos en todas las dinámicas anteriores, pensemos que los esfuerzos de integración, de intercambio de comunicación, la coordinación macroeconómica,
el logro de normativas transfronterizas homogéneas, las normas sobre facilitación de comercio ya funcionaban. Lo que la pandemia o estos efectos geopolíticos han provocado es que haya tal vez una mayor aceleración a lograr un mejor calibrado de algunos aspectos que aún no estaban previstos en la agenda de integración regional. Por eso, la apuesta ha sido por sostener la renovación de infraestructura social, mejorar las capacidades médicas, pero también mejorar las capacidades logísticas internas y adaptarlas, como dije antes, a un entorno un poco más disruptivo, un poco más conflictivo a nivel global. ¿Seguimos? Bueno, fíjense las tasas de crecimiento tan importantes. Las economías en general crecieron un 5.2 en 2020, un estimado del 4.6 para todas las economías asiáticas. Aquí está China, India, Japón, Corea, la economía del sudeste de Asia. Y fíjense, un leve aumento del 5.2 en 2023, que es un promedio regional. Realmente es una tasa o es un indicador muy importante de cómo ese ciclo de recuperación se sostiene, se mantiene y levemente, en principio para el año próximo, se elevaría en un 0.6% hasta, y esto es importante recordarlo metodológicamente, hasta los números o los indicadores con los que contamos en agosto del 2022. Obviamente que aquí importa un factor que tal vez algunos de ustedes se estén preguntando. ¿Y China qué? Bueno, China, los indicadores sobre crecimiento de la economía china han sido corregidos hacia la baja, de un 5.3% estimado para este año, después las estimaciones bajaron a un 4.6% y de acuerdo a algunos factores disruptivos que existen en el mercado chino, sobre todo en el sector inmobiliario, la economía crecería este año un 4%. Repito, perspectivas, prospectivas, estimaciones en agosto del año 2022. Pero, y volvemos a esta mixtura, si bien este es un panorama alentador, pero la región enfrenta presiones inflacionarias menores a las de otros países o economías en desarrollo, pero que son importantes, como dije antes, desde el punto de vista de la determinación de cierta movilidad social, afección de los ingresos, vulnerabilidad, aumento de la pobreza, etcétera. Fundamentalmente porque por aumento de los precios internacionales de commodities, básicamente alimentos, materias primas y petróleo. ¿Seguimos? Bueno, este es un cuadro general. Aquí este es un cuadro que ustedes pueden obtener en el ADB, en el Asian Development Bank, y aquí tienen las perspectivas. No me voy a detener a explicar el cuadro, solamente quisiera destacar, para que ustedes vean simplemente, a quien le interese alguna economía en particular, quiero destacar el caso del sudeste de Asia, fíjense, integrado como región, las perspectivas de crecimiento son realmente muy interesantes. Fíjense, India, tal vez la estrella que no miramos tanto y no tiene tanta luz en ocasiones, es la que nos tendría que llamar un poquito más la atención, ¿no? Por el nivel de crecimiento esperado, actual y el esperado, ¿no? Realmente, digamos que India crece a tasas chinas ahora, casi como crecía China tiempo atrás. Por supuesto que hay una gran asimetría aún entre ambas economías, pero no deja de ser fuertemente alentador esta perspectiva de crecimiento económico de la India. Simplemente ese dato. Ustedes tienen a la derecha, bueno, otra configuración. El City Global también presenta sus previsiones. En el caso de China, fíjense la revisión, ¿no? Revisión en el 2022 al 4%, y después un poquito más tentativamente en el 2023. Recordemos, fíjense incluso el crecimiento de la economía global. El crecimiento de la economía global, evidentemente, hay muchísimos factores que permiten llegar a esta tasa del 2.7%. Pero un factor importante, debemos recordar, es el bajo crecimiento de la economía china. El crecimiento de la economía china contribuye prácticamente con 1/3 del crecimiento de la economía mundial. Quiere decir que cualquier desaceleración importante de la economía china genera una baja importante a nivel de crecimiento económico mundial. Por eso, por supuesto que China como segunda economía del mundo es importantísima, pero lo que estamos viendo en el caso de China, y eso seguramente lo trataremos en el curso más detenidamente cuando nos dediquemos en el módulo sobre China, veremos aquellos factores que son
están condicionando, digamos, un mayor nivel de crecimiento interno. ¿Pasamos? Bueno, aquí tienen otra forma de ver y de leer las perspectivas de evolución de acuerdo al Banco Asiático de Desarrollo, el ADB. Datos son de julio del 2000, donde evidentemente las perspectivas son interesantes en términos de recuperación, digamos, un rebound, un rebote al 2021, una leve baja en el 2022 y una lenta ascenso en términos de crecimiento para el 2023. ¿Seguimos? Las perspectivas, como dije antes, tienen que ver con la afección económica que producen los altos precios de las materias primas. Fíjense aquí la evolución, que evidentemente en muchos casos está beneficiando a grandes economías productoras latinoamericanas, tanto de petróleo como de agroalimentos, eso sin duda. Y ahí está, y bueno, viene un poco más adelante, esperemos llegar por el tiempo, viene más adelante, pero ahí está, creo yo, una o dos de las grandes oportunidades que nuestra región tiene con Asia-Pacífico e India, que en realidad son el corazón, tal vez, de nuestra matriz de comercio complementario entre América Latina y las economías asiáticas. Pero bueno, aquí hay un indicador muy claro del precio, del aumento del precio de los granos, de los aceites y de los alimentos en general. Y como mencioné antes, cómo han afectado de alguna manera las tasas de crecimiento, las restricciones financieras y crediticias, e incluso lamentablemente han impactado en el aumento de los niveles de pobreza en Asia. ¿Seguimos? Lo mismo petróleo. Creo que es evidente que estamos hablando también, y aquí hago una nota al pie también, estamos hablando en un contexto dinámico, porque seguramente muchos de ustedes escuchan, siguen permanentemente todos los días el precio del Brent, el precio en los mercados de Chicago, esto yo lo hago, digamos, ¿no? Entonces, tal vez ustedes siguen, y van a decir, bueno, pero si la soja valía $630 en mayo, y ahora en agosto está en 560, 570. Bueno, a ver, estamos hablando de un escenario económico dinámico. Saben que las perspectivas, incluso desde el punto de vista de la provisión mundial de granos, se han modificado luego de cierta tregua, digamos así, o distensión en términos de bloqueo económico entre Rusia y Ucrania. Es decir, estamos hablando de mercados dinámicos, pero la tendencia es que los precios se han elevado y se sostienen en niveles más altos en función de todos estos factores disruptivos que hemos podido ver a nivel internacional. ¿Seguimos? ¿Y esto qué ha provocado? Estas disrupciones, esto ha provocado un poco lo que mencionaba antes también, no tanto en Asia como en otros países. Este tipo de inconvenientes, este tipo de disrupción ha provocado que muchos países se retraigan desde el punto de vista de sus intercambios externos. Y muchos productores de alimentos y exportadores competitivos de alimentos hayan suspendido o prohibido directamente embarques y exportaciones hacia distintos destinos. Bueno, también nos encontramos con ese escenario, y por eso es tan importante de alguna manera, por supuesto, proteger a la población local, pero también tener en cuenta que los países de Asia fundamentalmente son demandantes de estos productos y que nuestra disponibilidad, nuestra posición, el cumplimiento de los acuerdos de provisión es clave y crítico para sostener con ellos una relación de confianza de largo plazo. Nada, este es un punto también importante. Aquí tienen datos de la Comisión Económica para Asia y el Pacífico, sobre todo ahí está, ¿ve? Esta mixtura y esta infografía, digamos, ondulante, ¿no? Respecto a pros y contras, ¿no? Crecimiento económico, pero todavía con impactos residuales, por ejemplo, en términos de mayor cantidad de pobres, aproximadamente en 85 millones. Pueden leerlo. Bueno, y también tan importante también para nosotros, el aumento de la inequidad social. Es un punto también crítico cuando se hacen evaluaciones sobre intercambios económicos entre nuestras dos regiones. ¿Seguimos? En Asia, el crecimiento del comercio. Dejamos un poco la variable de crecimiento económico. Vemos que las perspectivas son buenas, son positivas, son alentadoras en términos de
proyecciones para nuestros países, para nuestras economías, para nuestros gobiernos, para nuestras corporaciones, para nuestras empresas, para nuestros negocios, en términos de lo que tiene que ver con el impacto en términos de mercado, de aliento económico, de mayor consumo interno. En términos de comercio intrarregional, también el comercio intrarregional asiático creció en 2021. Y obviamente que en 2022 las perspectivas dependen del abastecimiento de materias claves y de los costos, la variabilidad de costos a nivel de transporte global. Pero las perspectivas de crecimiento de comercio a nivel intrarregional también son positivas acorde a los estudios, la mención y el escenario, como dije yo, 22-23, que presuponen las agencias y organismos internacionales fundamentalmente asiáticos. Es importante, y aquí lo puse al final, fue mencionado también por Carlos Moneta en su presentación, es importante notar cómo la región ha resistido parte de estos impactos precisamente sobre la malla de acuerdos preexistentes, como también lo dije hace un ratito. Como los acuerdos de integración, como la profundización de esos acuerdos, los ajustes en esos acuerdos, la aceleración de medidas que debían adoptarse para promover una integración más profunda, han facilitado o han permitido atenuar la caída en los flujos de intercambio entre países, a través de las facilidades de la rebajada arancelaria, de la reducción de aranceles, de la facilitación de comercio, etc. Y esto es importante porque, repito, remite y nos interroga sobre nuestras propias prácticas de integración, también como elemento para atenuar impactos del escenario exógeno, del escenario económico internacional. Persistirán perturbaciones en la región respecto a los altos costos del flete, saturación del tráfico marítimo, hay páginas o links que incluso nos dan una data en tiempo real sobre la saturación de los embarques. Yo no quise mostrar acá para no agobiarlos, pero la cuestión de la complejización de las cadenas logísticas es una cuestión que persistirá y que también implica tal vez mayores costos de seguro, flete, y en previsión de, como dije antes, lograr seguridad en la provisión de alimentos, energía, insumos críticos para la producción local. ¿Seguimos? Bueno, la pandemia no frenó la profundización de vínculos y muestra que hasta el año al menos 2020, fíjense que Asia, el Pacífico e India tiene un porcentaje, un share, una participación, comparado con otras regiones en el comercio interregional, prácticamente muy alta, superior, casi del 60%, lo que muestra cómo la región ha ido, repito, profundizando su integración inter e intraindustrial a nivel intrarregional. Y aquí están tanto involucradas, obviamente, las economías desarrolladas de Asia como las economías en desarrollo. Fundamentalmente, evidentemente, sin duda, la economía de China, en particular, dado su dinamismo, su creciente dinamismo durante los últimos años. Entonces digo, aquí hay como, matices, ¿no? La región, crecimiento económico, sostenimiento o crecimiento de las corrientes de intercambio a nivel intrarregional. Vamos a ver ahora, seguimos con la próxima. Dinámica de exportaciones, tal vez en algunos casos con caída en las economías más en desarrollo. Fíjense en el caso de China, todavía hasta este enero de este año con un motor exportador muy fuerte. Las últimas estadísticas o los últimos indicadores que, a pesar de la baja del crecimiento de China, indican que se sostiene ese crecimiento gracias al dinamismo de sus exportaciones al mundo, incluso a los Estados Unidos. Bueno, entonces, el motor exportador, la competitividad de las economías en general, tanto sean desarrollo como desarrolladas, sigue sosteniendo, o las exportaciones siguen sosteniendo esta dinámica de crecimiento regional. ¿Seguimos? En términos de inversión externa, lo mencioné antes, la importancia de Asia es crítica, determinante, relevante, sobre todo para las economías latinoamericanas y caribeñas, en términos de lo que representa
la inversión asiática a nivel mundial, lo que representa tanto en términos de stock como de flujos de inversión externa, en la que nuestra región se ha visto beneficiada fundamentalmente tal vez durante los últimos años con mayor preponderancia e importancia por las inversiones chinas a nivel regional. Sin embargo, las economías del sudeste, Asia Oriental y el sudeste, siguen siendo importantes receptores de inversión externa directa, básicamente a través de procesos de fusiones y adquisiciones que son seguramente un derivado, que son subsidiarios de este proceso de reshoring, relocalización y búsqueda de este just in case o de reconfiguración de cadenas regionales y globales de producción. Pero digo, el dinamismo inversor intraasiático fundamentalmente y en menor medida extrazona es un dato también relevante de la capacidad de resistencia, de resiliencia económica de las economías asiáticas frente a estos shocks externos. ¿Seguimos? Bueno, los servicios digitales, las tendencias a todo lo que sea economía de servicios en servicios digitales, y bueno, si bien existe algún tipo de perspectiva incierta respecto al más largo plazo, todavía las perspectivas en términos de recepción de inversiones siguen siendo promisorias o siguen siendo positivas en general para la región. Repito, básicamente de una inversión externa que se relocaliza o que busca en mayor medida relocalizarse o busca nuevos destinos de inversión a nivel intrazona. En muchos países se destaca, creo que está en un slide posterior, pero si no lo menciono ahora, se ha dado el caso, por ejemplo, de la importancia relativa que ha ido cobrando Vietnam como plataforma para la recepción de inversiones que se deslocalizan desde China continental hacia ese país. ¿Seguimos? Bueno, lo mencionado, la resiliente integración, cómo la integración económica, cómo los acuerdos preexistentes y los acuerdos de caída arancelaria, de acuerdos de liberalización económica, de apertura de inversiones, etcétera, han permitido que Asia muestre esta resiliencia ante estos shocks externos. Están vigentes, continúan, son parte de la agenda económica regional, son determinantes, son importantes y, como dije antes, en gran medida moderan los shocks externos extrazona. ¿Seguimos? Este cuadro, fíjense, lo que agrega es, uno diría, bueno, estos acuerdos ya han sido firmados, ya están en marcha, todo lo demás. Yo quisiera que ustedes fíjense la lista de FTA, de acuerdos de libre comercio, intra e interregional, que han entrado en vigencia, que están por entrar en vigencia, que han sido firmados. O sea, es una dinámica de integración y de búsqueda de mejores condiciones de acceso al mercado, tremendamente dinámica. Es una agenda realmente muy ambiciosa, es un menú muy, muy, muy completo, y que muestra, como dije antes, cómo las economías operan bajo el paraguas, si se quiere, de la integración para lograr moderar los impactos y buscar mayores ventajas intrazona respecto a posibles disrupciones extrarregionales. O sea, este es un punto que, como ustedes ven, yo reitero permanentemente, sobre el cual me parece que es muy, muy importante. Lo digo también cuando se habla de estrategia de negocios, cuáles son los acuerdos preferenciales que existen a nivel intrazona, cómo sirve esto para potenciar negocios, para mejor acceder, conociendo normas, regulaciones, facilidades, ventajas transfronterizas, cómo acceder a alianzas, cómo mejor planificar alianzas, estrategias, o exportar, o vender, o ingresar a esos mercados. ¿Seguimos? Importante también reconocer lo que mencioné en un cuadro anterior. Todos estos factores que tienen que ver con disrupciones en las cadenas logísticas han profundizado los proyectos de integración regional. Y la red logística, por ejemplo, en el sudeste asiático, es crítica, importante, y tiene como hub principal, por supuesto, Singapur. Pero digo, aquí hay elementos que también un poco nos interrogan respecto de América Latina. ¿Cómo responder a estos shocks con nuevos proyectos de infraestructura, con una mejor infraestructura real, con una mejor infraestructura digital, con mejor accesibilidad a puertos, carreteras, ferrovías,
pasos interoceánicos. Todo ese tipo de movilización de recursos en Asia, en estos países, se verifica a través del financiamiento nacional o intrarregional, y en algunos casos es lo que facilita o que aminora o atenúa los costos internos producto de estas disrupciones en términos de cadenas logísticas que mencioné también. El tema de infraestructura, crítico. La participación de estos países en las cadenas globales y regionales de valor sigue siendo importante. Fíjense en las cadenas globales de valor, arriba, digamos, el caso de China, cómo ha ido aumentando, tal vez el caso de Japón, cómo ha ido disminuyendo, pero todos los países están fuertemente integrados en la economía mundial. No quiebran o no rompen barreras de vinculación con el mundo, con otras economías a nivel internacional, obviamente con Europa, con Estados Unidos o con mercados latinoamericanos, sino que su tendencia, su propensión a la integración y a la apertura es cada vez mayor. Y esto es un dato también importante de continuidad y de aliento para lo que son los esfuerzos latinoamericanos de acercamiento hacia estos países en esta etapa de cierta tensión global. ¿Seguimos? Bueno, esto simplemente explica el cuadro, un poco el cuadro anterior. No, ustedes pueden leer el cuadro, leer la fuente y de ahí sacar sus propias conclusiones, pero lo que me permite a mí ese cuadro es simplemente expresar esto, que no hay, que pese a lo mejor a, en lugar de asumir estrategias, digamos, muy endogámicas o muy de protección, por el contrario, por supuesto que ha habido medidas de atenuación de impactos, pero no ha habido un cierre, sino hay una propensión a una mayor integración regional y con la economía mundial. Y eso es lo que, como mencioné, creo que debe alentar nuestra perspectiva de diseño de estrategias de vinculación con la región. ¿Seguimos? Bueno, en el caso de China, todo el desarrollo tecnológico, la clusterización, lo que permite todo el surgimiento de startups, industries y todo lo que significa la posible asociación o alianzas tecnológicas. Esto es muy importante, esto sigue vigente. Y esto sigue vigente con China, como sigue vigente, por supuesto, con las economías del sudeste de Asia, que también tienen importantes sectores tecnológicos y empresas tecnológicas en agrotech o en economía digital o en internet. Digamos, ahí hay, me parece, elementos muy, muy interesantes para todo lo que es la nueva economía digital latinoamericana, que está presente, que es muy fuerte y que a veces no solemos reconocer los académicos su entidad, ¿no? Yo simplemente quiero acá citar una experiencia que tuve no hace mucho tiempo. Fui invitado a un seminario por los colegas de El Salvador, y realmente es notable en el caso de El Salvador las iniciativas que tienen respecto a alianzas en economía digital, en plataformas de internet, con economías asiáticas, particularmente con China, pero con Asia en general. Lo que he aprendido es cómo, de alguna manera, economías como la de El Salvador, economías centroamericanas, que tal vez uno diría, bueno, son de menor tamaño a las grandes economías suramericanas, sí, pero la economía digital no tiene fronteras geográficas. Entonces, ese tipo de iniciativa, ese tipo de propensión nos abre un campo muy, muy importante de oportunidades para la región, en términos, repito, de alianzas tecnológicas en función, por ejemplo, de todo el desarrollo tecnológico de China, la India, ni que hablar, en términos de TICs, de Information Technology Companies, o como dije antes, las economías del sudeste de Asia, que también son muy relevantes en términos de agrobusiness para los intereses latinoamericanos. ¿Seguimos? Lo que acabo de decir. Importante dato para la América Latina, importantes avances en economía digital en Asia. Es el desempeño de las economías asiáticas en general en términos de indicadores de penetración de Internet, en términos de expansión del e-commerce, en términos de producción de todo lo que son, o la generación de redes y networks, para lo que es en Asia, para lo que tiene que ver con economía digital, es realmente muy, muy importante. Por eso también es importante, y ahí, pero, o el matiz, esta cuestión tan crítica que es la producción de semiconductores, en el cual, por ejemplo, Taiwán es el más importante. La TSMC, la Taiwan Semiconductor Company, es
la más importante, y por eso es tan importante, no solamente para economías asiáticas como Taiwán, sino también para China, para Corea, para Japón, para economías en desarrollo, y para los Estados Unidos fundamentalmente, es tan importante para sostener o para mantener los avances en economía digital, también sostener la producción segura y la provisión segura, garantía de insumos críticos como son los chips para, bueno, para equipos electrónicos y para todo lo que sean plataformas de Internet of Things, Big Data, etc. Pero esta es otra data importante por lo que mencioné antes, cómo nuestras economías y cómo la pandemia ha reforzado o nos ha impuesto, en muchos casos, determinantes de digitalización. Y esa digitalización tiene una correspondencia mucho más directa y en muchos casos de bajo costo con economías asiáticas. El gran desarrollo de los negocios, muchos negocios tienen en las economías digitales una ventaja competitiva fenomenal, muy importante, y que une negocios o intereses en ambas partes, tanto en Asia como en América Latina y el Caribe. ¿Seguimos? Bueno, los principales productores a nivel mundial, una data general. Seguimos. Es importante la economía digital porque, bueno, por la evolución de los mercados. Lo dije antes, ustedes en el cuadro dentro del slide, a la derecha, podrán ver de alguna manera la evolución o la perspectiva de evolución de e-commerce, comercio electrónico. Recuerden que tanto China como las economías de Asia son líderes en comercio electrónico. Entonces, bueno, tanto sea por la penetración de Internet en Asia, que es muy alta, fíjense, Japón, Corea, bueno, India está en un proceso obviamente de mejora continua, pero es muy alta, con lo cual todas esas perspectivas de mayor flujo de comercio y de acceso a través de plataformas a los mercados y de alianzas tecnológicas, y engancha y se vincula con todas las perspectivas de mercado y de mayor consumo interno gracias a tecnologías y técnicas ligadas al comercio electrónico. Ahí como dije antes, me parece que este cuadro o estos cuadros que ustedes pueden leer en esta fuente, refuerzan estas tendencias más positivas que pueden vincular aún más nuestra región con aquellas economías. ¿Seguimos? Bueno, las cantidades, tanto sea por todo lo que... Aquí esto es más, digamos, yo quise poner este ejemplo más, por lo que tiene que ver con ejemplo más directo con lo que llamamos las fintech, ¿no? Método de pago, medios de pago, que también es importante cuando uno mide o evalúa, digamos, acceso a mercado, ¿no? Cómo se manejan los consumidores, cuáles son los medios y instrumentos de pago, y cuáles son aquellos socios regionales que se pueden seleccionar para establecer, bueno, ese tipo de vinculación, como dije, a través de plataformas digitales. Pero esta es una tendencia de crecimiento del comercio electrónico en Asia muy, muy fuerte, que ya lleva una década y que a mediano y largo plazo se verifica o se presume se ha de profundizar. ¿Seguimos? Bueno, esta es una perspectiva regional que, como ustedes ven, es de McKinsey sobre esto que yo les mencionaba recién, ¿no? Sobre una región que es la más populosa del mundo, eso es evidente, el 60% de la población mundial, economías en crecimiento, y que evidentemente aceleran la transformación digital en función de los beneficios potenciales a obtener a través de, por ejemplo, comercio electrónico y las expectativas de mayor consumo urbano, y por qué no rural también, por supuesto, gracias a estas facilidades, bueno, que brinda, como dije antes, la economía digital. ¿Seguimos? Bueno, todo en el marco de nuevas tecnologías que el World Economic Forum propone, que serán las nuevas tecnologías que en algunos casos son aquellas tecnologías a las que ya estamos atados o de las cuales dependeremos aún más en el futuro. Este es un ejercicio lindo de perspectiva porque evidentemente nuestra región está tal vez un poco atrás en este tipo de elaboración, pero que, no sé si tanto en elaboración, pero sí evidentemente en términos de creación de condiciones concretas para reducir el gap, digamos, tecnológico y reducir el gap de capacidades entre Asia y nuestra región. Pero evidentemente estas son las tecnologías que han de condicionar y condicionan ya el acceso a mercado en aquella región. ¿Seguimos?
uno de los temas que se preguntaba este hombrecito ahí, esta silueta del hombrecito, es, bueno, pero todo esto, y acá también entre lo disruptivo y lo problemático, y esto que vemos, pero ¿cómo es esto de China a Estados Unidos? Bueno, precisamente no es fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Que es un poco lo que muestra el slide, ¿no? The challenges, o sea, desafíos. No es las oportunidades de deslocalizar las cadenas de valor. No es así, no es tan así. Lo que estamos viendo en relación al dinamismo o a la evolución de las relaciones entre China y Estados Unidos no es necesariamente en mi opinión, un decoupling total, sino que por el contrario me parece que hay que verlo de manera mucho más, digamos, prudente, por no decir conservadora. El efecto de las sanciones estadounidenses ha sido relativo, la dinámica exportadora de China respecto a Estados Unidos se mantiene, incluso el déficit comercial es menor al del año pasado, pero sigue habiendo un importante déficit comercial de parte de los Estados Unidos, y no es tan fácil deslocalizar o promover la deslocalización de las grandes empresas estadounidenses de China en otros países de la región. De todas maneras, avanzamos y vemos la próxima. Fíjense la perspectiva de la Cámara de Comercio americana en China. Son perspectivas de prudencia, no hay un abandono, ni menos una huida, porque evidentemente la lectura es muy correcta, digamos, aquella empresa que abandona China difícilmente pueda después, si quiere volver a recuperar espacios, tal vez en una economía más de crecimiento más importante, tal vez con otras condiciones económicas o ciertas facilidades y menos regulaciones internas como las que se han impuesto durante este tiempo. Bueno, digo, ojo, porque este enfoque parecía como que reshoring absoluto, abandono, deslocalización hacia el sudeste de Asia, no, hay una estrategia de prudencia. Si bien algunas empresas no han abandonado China, han deslocalizado parte de sus procesos de producción, tal vez como Apple, en Vietnam, no necesariamente indica que Estados Unidos y China, o China y Estados Unidos, la relación económica, comercial, aún a pesar de los efectos disruptivos geopolíticos, puede generar una ruptura o se prevé, digamos que, una ruptura inminente. Este es un aspecto también importante a considerar para todos aquellos que a lo mejor, no desde América Latina, sino desde Estados Unidos, tienen negocio con China. A lo mejor están viendo esto. Pero no me parece que no debemos quedarnos en la idea de que por todos los efectos disruptivos, por todo el enfrentamiento geopolítico, por las tensiones con Taiwán, por todo lo demás, Estados Unidos y China van a hacer una ruptura económica comercial inminente. Por el contrario, hay indicadores que, como digo, sostienen todavía, si bien se sostienen las sanciones, gran parte del paquete de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a China, y algunas adicionales, algunos líderes chinos por apoyar la guerra de Rusia con Ucrania, no significa, repito, que las empresas americanas estén absoluta y totalmente de acuerdo en la pretensión aparentemente gubernamental de deslocalizar gran parte de sus empresas en otros mercados asiáticos. ¿Seguimos? Bueno, y como no me queda mucho tiempo seguramente, y así damos tiempo para preguntas, ¿y cuáles son las grandes tendencias para América Latina? Atrás de este slide, debajo de slide, que vamos a pasar muy rápido, yo voy a leer las grandes tendencias que ustedes imaginarán están muy a tono con lo que he expresado antes. Asia, Pacífico e India persisten las grandes tendencias de transición demográfica, energética y seguridad alimentaria. La transición demográfica es un hecho real, no es novedoso, ni responde necesariamente a problemas o factores como el COVID-19, la guerra ruso-ucraniana o el conflicto con Taiwán. Esta es una tendencia profunda que en el caso de economía desarrollada como Japón promueve el envejecimiento, como Corea del Sur el mayor envejecimiento. Lo mismo en el caso de China, tendencia preocupante. No es el caso de la India, pero la transición demográfica está generando o nos recrea permanentemente la curiosidad por, bueno, cómo evolucionan y cómo se han de modificar los patrones de consumo, tanto en el presente hacia futuro. En economías jóvenes, con mayores capacidades de entrepreneurship, en economías donde, bueno, la población sea de mayor edad, qué tipo de bienes, qué tipo de servicios. Los servicios de salud, evidentemente, muchas de las economías que envejecen rápido crecen en importancia. Bueno,
La transición demográfica, ese es un punto. La transición demográfica significa, y por supuesto, vinculado o en correlación con el crecimiento económico, y la distribución del ingreso tendrá que ver con mayor o menor consumo, alimentos, qué tipo de alimentos, proteínas, más o menos, leche, en fin, alimentos, vestimenta, etcétera. Eso es importante. Pero esta transición demográfica es una variable importante. La transición energética continúa, es relevante también. América Latina tiene oportunidades ahí. ¿Para vender petróleo? Sí, lo hacemos, está bien, pero también tenemos la transición energética involucra, por ejemplo, la transformación de la industria automotriz a nivel mundial. Hay una revolución en la industria automotriz a nivel mundial vigente que es fantástica y que tiene como corazón de esa transformación, o si ustedes quieren como uno de sus componentes centrales, el litio, el oro blanco. Y el oro blanco, en gran medida, esas grandes reservas están acá en el Triángulo Suramericano y por eso la propensión de muchas empresas asiáticas, japonesas, coreanas, chinas e indias a invertir en litio en nuestros países. Transición energética que tiene que ver con, como dije antes, por ejemplo, la capacidad que tiene nuestra región de producir shale gas, la capacidad que tiene nuestra región de producir hidrógeno, energías limpias a base de hidrógeno. Entonces, todo eso que además, obviamente la transición energética asiática, que es importante para la sostenibilidad económica y la mejora ecosistémica, bueno, siguen siendo sectores o siguen siendo ámbitos de interés muy, muy importantes para las economías asiáticas que buscan en nuestras economías, en nuestra geografía, esos recursos. Y ni que hablar de los recursos agroalimentarios en los que somos competitivos productores, cada país con diferencia, pero en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay sin duda, incluso Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador. No quiero olvidarme de otros países, por supuesto, pero somos competitivos proveedores agroalimentarios y jugamos desde hace tiempo ya en la ecuación energética asiática y en la ecuación agroalimentaria asiática papeles contribuyentes, pero que son muy, muy importantes para la sostenibilidad de los procesos productivos de esos países. Ante el aumento de los precios internacionales de la energía, somos una región todavía muy, muy atractiva para esos países. Como dije antes, también para lo que son energías alternativas. La innovación digital. La innovación digital es importante. Y esto también, como dije antes, es un punto que puede unir intereses entre ambas partes. Bueno, vamos a pasar rápidamente estos slides, así vamos a conclusiones y abrimos preguntas. Son indicadores de los que yo les he mencionado recién. Fíjense la perspectiva de mercado, por ejemplo, del USDA. Pasamos. Como la perspectiva de mercado y aumento futuro por región. Tanto por transición energética como por mejoras en las capacidades o en la demanda agroalimentaria. La América Latina sigue teniendo ahí perspectivas favorables. Seguimos. Trigo. Aceites. La perspectiva de FAO también son muy positivas en términos de el consumo de carne vacuna, los tipos de consumo proteico, los aumentos que prevé el USDA para China en los próximos años. Somos países productores de carne, los del Cono Sur básicamente. Bueno, China es un mercado y seguirá siendo un mercado de exportación determinante para nuestro sector externo, sector comercial externo. Seguimos. Bueno, un gráfico sobre el consumo de carne per cápita, cómo ha evolucionado y cómo las participaciones relativas de los países asiáticos y otros mercados en el mundo han ido aumentando. Seguimos. Bueno, las inversiones importantes que en términos de seguridad energética seguirán siendo un factor también, como dije, de atracción de inversiones extrarregionales y también hacia América Latina. Si bien hacia Pacífico e India puede, digamos, acaparar el mayor porcentaje de flujos de inversión,
esta cuestión, por ejemplo, fíjense qué interesante, el sudeste de Asia lograr emisiones cero en el 2050 y 2065. Tal vez para nuestra región es la eternidad, pensar aquí a 20, 30 años, pero no deja de ser un horizonte en el cual podemos espejarnos, podemos imitar y podemos, bajo esa presunción, bajo ese plan, nosotros ofrecer nuestras capacidades en términos de generación de energías limpias, que las tenemos y mucho. Así como economías asiáticas tienen o cuentan con empresas con excelentes tecnologías para nosotros, para favorecer nuestro propio desarrollo de energías renovables, por ejemplo, en el sector eólico o en el sector fotovoltaico. Que realmente en nuestros países disfrutamos en muchos casos de un sol maravilloso que puede servir para proveer energía para nuestras ciudades. Seguimos. Bueno, nada, tendencias de las inversiones, cómo las inversiones han seguido fluyendo y fluyen. Estas son las estadísticas que provee el Centro China-México, las inversiones localizadas en el Triángulo de Oro en litio, entre Argentina, Bolivia y Chile, donde están una de las grandes reservas mundiales. Somos apetecibles en ese sentido. Y también, por supuesto, creo que seguiremos siendo para los países asiáticos y las grandes economías asiáticas, para China, en menor medida para otras economías, como tal vez Japón, Corea, depositarios de préstamos y financiamiento para el desarrollo. Seguimos. Son indicadores que tal vez algunos de ustedes conocen. Bueno, concluyendo. Ajuste de expectativas sobre crecimiento en 2022, en términos de no altas tasas de crecimiento, a lo mejor a las que estamos acostumbrados, pero sí un crecimiento económico general promedio para la región realmente muy atractivo. Perspectivas para que se continúe ese ciclo de recuperación en el 2023, incluso la economía china que se desacelera este año. Mejores perspectivas para el 2023, como lo dije. Seguirá habiendo asociados cuellos de botella que tienen que ver con interrupciones parciales de producción, cadenas logísticas. Son todos ajustes en el marco de este escenario económico dinámico a nivel regional. Las adicionales tensiones por riesgo geopolítico persistirán. El conflicto no llegó para irse, sino para estar y tal vez para escalar. Bueno, ¿cómo ponderar esos mayores riesgos en términos de la ecuación económica a nivel regional es importante? Seguimos. Para América Latina sigue existiendo, yo diría, el triángulo de oro o el triángulo de hierro, digamos, ¿no? Ese triángulo de alimentos, energía y minerales sigue siendo nodal para entender los intereses de las economías asiáticas en términos de comercio e inversiones hacia nuestra región y de nuestra región para con las economías asiáticas. En un contexto de brechas interregionales en los procesos de integración, al contrario de lo que ellos han hecho y han logrado para moderar los impactos de estas disrupciones a nivel global. Obviamente que estamos viendo una reevaluación en términos de localización de inversiones asiáticas en la región. Como dije antes, en minería, en infraestructura, telecomunicaciones, seguirán los avances en el proyecto BRI, tal vez con alguna reevaluación, pero siguen los avances, o sea, nuestra región seguirá siendo depositaria de la inversión asiática localizada en sectores de interés estratégico para ellos. La transformación digital, no lo repito, ya lo mencioné, y en este sentido, y para finalizar, sí, la importancia, rescatar la importancia del importante rol de los organismos multilaterales regionales, al ADI como ámbito, como plataforma de conversación, de negociación, de reticulación, tal vez de hay elementos discordantes que existan y que fortalezcan las capacidades integrativas de la región para enfrentar las opciones y las posibilidades que Asia del Pacífico en el corto, mediano plazo nos brinda este año, el que viene, y seguramente también de cara a los próximos años durante esta década. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, una claridad excepcional e información que yo creo que todos están deseosos de volver a repasar por las preguntas, por las solicitudes, etcétera. Quiero avisar a todos que esta presentación será enviada a los inscritos a esta conferencia, pero también podrán recapitular
esta excelente conferencia. Quienes se inscriban o se hayan inscrito al curso que empieza el día 12 de septiembre, al cual los invitamos a inscribirse. Cordialmente, esto estará dentro de la plataforma del Centro Virtual de Formación de la LADI. Todo este preámbulo de la conferencia dictada por Sergio Cesarín será parte de la introducción del curso del que ustedes ya tienen el vínculo, que lo hemos mandado por chat a través de del chat de esta sesión de Zoom. Sin más preámbulo, quisiera ir poco a poco contestando algunas de las preguntas que se han planteado en el chat. Sergio, si no tienes ningún problema. Y bueno, voy a empezar con algunas. América nos hace una consulta. ¿Cómo incide en la regionalización calificada de la que usted habló al principio los acuerdos bilaterales que están negociando Ecuador y Uruguay con China por separado y no en el ámbito de la CAN ni del Mercosur, y que se sumarían a los que ya tienen Chile y Perú? Bueno, precisamente me parece que aquí es un tema, has dado un punto importante, digamos, ¿no? Me parece que, a ver, la regionalización calificada es un concepto que tiene que ver con, bueno, reorientar algunas capacidades, algunos recursos, algunas miradas. Yo creo que cuando en Europa se habla de esto, creo que el caso más crítico es el caso de Alemania, ¿no? Por muchos motivos, que es la economía más dependiente tal vez de los insumos energéticos rusos. Pero hablo de reorientar esa mirada, pero en una mixtura que no sea como dije antes, una endogámica, o que signifique un cierre, un bloqueo, sino, bueno, una diferente ponderación entre lo que es a lo mejor una mirada más interna y apertura externa. Estos son temas de ajustes que a nivel mundial toda economía que participa en procesos de integración lleva adelante en términos de reevaluaciones periódicas de acuerdo a, bueno, cómo se evolucionan sus intereses dentro o favorablemente o no dentro de esa asociación. En el caso me parece que de estos acuerdos bilaterales, bueno, aquí hay un acercamiento muy fuerte de China que mantiene esta propensión, este deseo o esta aspiración de firmar acuerdos preferenciales de comercio con todos países del mundo, o en la medida de toda economía que esté interesada en hacerlo. Las economías latinoamericanas son parte importante de esa visión que China tiene sobre acceso a mercado y, bueno, mejoras en los accesos al comercio. Entonces, me parece que los intentos de acercamiento tanto a Ecuador como a Uruguay tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con las garantías necesarias de China para aprovisionarse de agroalimentos en términos competitivos. Uruguay es un productor súper competitivo en ese sentido, compite también, por supuesto, con Argentina, con Brasil. Entonces, tal vez lo que me parece que aquí es lo que creo está detrás de tu pregunta es, bueno, si estamos en el marco o asumimos el concepto de regionalización calificada, ¿por qué ocurre esto y por qué no? Tal vez habría que tener una mirada mucho más introspectiva a nivel intramercosur y tratar de, bueno, volcar todas las capacidades de los socios para una negociación conjunta. Creo que es lo que está detrás de tu pregunta. Bueno, ese es un tema que no voy a expresar mi opinión personal porque este no es el ámbito, pero me parece que es una cuestión que tiene que ver con cuestiones políticas de nuestros países y tiene que ver también, por supuesto, concatenada con cierta erosión de las prácticas de diálogo a nivel intra-Mercosur, que se ha perdido un poco. En realidad el Mercosur, bueno, lo voy a decir, no sé si sonará un poco fuerte, pero digo, el hilo que sostiene el Mercosur en realidad fundamental es el comercio intraindustrial, y es el sector automotriz. En el resto, seguramente hay un Mercosur social activo, yo no quiero equivocarme con eso, pero digo, en términos de lo que ha sido durante este tiempo el diálogo político y la búsqueda de consenso y este diálogo de cómo enfrentar estos desafíos, no digo mirar el espejo asiático, sería muy sofisticado, pero cómo enfrentar estos desafíos, no lo tenemos en la región. Y bueno, aparecen tal vez estas brechas de consenso, o en estas brechas de consenso aparecen estas iniciativas. Voy a decir, ideal sería que se debatiera a nivel grupo.
Exacto. Bueno, Victoria Vera nos dice, buenos días a todos. Quisiera preguntar respecto a la Argentina en el comercio internacional, con las actuales restricciones al comercio en la limitación de liberación de divisas e importación de bienes, ¿qué recomendación le daría a los empresarios de pequeñas empresas? Bueno, cierto, la Argentina enfrenta problemas cambiarios, de acceso a divisas para importaciones. Sí, es una problemática que a nivel nacional afecta a muchas, grandes y pequeñas y medianas empresas. Eh, Imagino que quien pregunta esto y trabaja en una pequeña empresa está peleando todos los días para acceder a unos dólares para que le permitan importar. Yo no tengo muchas más respuestas que las que vos seguramente recibís día a día eh, de a ver, imagino que hay todo un proceso que tiene que ver con este tipo de restricciones al acceso a dólares que va más allá de las capacidades de resolución de las empresas mismas. A ver, en estos casos puede haber poder de lobby de parte de cámaras, asociaciones empresarias que pujen por un cambio y modificación en las reglas del juego. Dos, yo entiendo que es difícil sostener un estatus así como de, no sé, indefensión o incertidumbre ante estos hechos. Pero si hubiera negocios con Asia, si hubiera negocios con contrapartes asiáticas que conocen los problemas y se pudiera sostener cierta confiabilidad, hay que tratar de hacer todo lo posible para mantener, explicar, informar y mantener esos vínculos. Y si no están en negocios con Asia o planificaban hacerlo, sostener y mantener esas prácticas, porque tal vez esto es una coyuntura que puede ser superada en el mediano plazo y no va a ser bueno de alguna manera cuando esto se supere empezar de cero otra vez, sino ya tener una priori de acercamiento, de construcción de confianza y de búsqueda de una interrelación con contrapartes o potenciales socios en Asia. Respecto a lo que tiene que ver con la coyuntura, no hay mucha respuesta. Perfecto. Natalia Ojeda nos dice, buenos días a todos, excelente y muy clara la exposición del licenciado Cesarín. Quisiera consultar respecto a los requerimientos de los mercados en relación a los productos alimentarios. ¿Qué tipo de certificaciones de inocuidad, calidad son requeridos o solo se basan en los requerimientos de las legislaciones de los países importadores? Creo que esto es muy específico, pero además tú hablaste de manera general en la exposición de estos temas. A ver, las normas fitosanitarias son, de alguna manera, los países asiáticos se rigen en líneas generales. La normativa es normativa estándar global OMC. Luego, por supuesto que hay todo un gradiente o un menú, un conjunto de normas nacionales que van ajustando, van reglamentando cada una de esas especificaciones tal vez generales, que tienen que ver con contenidos, que tienen que ver con etiquetado, que tienen que ver con aspectos que hacen en la presentación, incluso códigos de color, tipo de producto, y hay países que mantienen restricciones o prohibiciones de importación de determinados productos bueno, por determinantes internos, por determinantes de política interna, por determinantes de mercado, por presión competitiva de otros proveedores que no quieren que otros competidores ingresen al mercado. Yo diría que en ese sentido es una pregunta muy abierta, muy general, y en la que tienes que, de acuerdo al país en general, digamos, ¿no? Las normas aduaneras, las normas técnicas, si a cada país tiene su legislación específica, pero repito, en general los países asiáticos en general son muy, muy exigentes en normas de calidad, porque es un dato interesante porque todo lo que es normas y derecho del consumidor es una variable que ha ido creciendo y cada vez tiene mucho más importancia en estas economías. Tal vez años atrás no tanto, pero sí los consumidores se han vuelto mucho más sofisticados, mucho más demandantes, mucho más selectivos, y en ese sentido la protección, como dije antes, del consumidor, la calidad alimentaria es un punto central. Entonces habría que ver la estrategia país o las normas, poder, bueno, estudiar mejor si querés operar o trabajar sobre esos países y mercados. Toda esa información las tienen las cámaras empresariales, la tienen las embajadas, los centros de promoción de cada uno de nuestros países, lo tienen organizaciones como Aladi. O sea, hay muchísima información sobre ese tipo de normativa, más allá de la que uno puede extraer en la web bueno, de empresas o de los organismos nacionales pertinentes. Específicamente, sí, aprovecho, te tomo este pie porque nosotros en la plataforma Pymes Latinas tenemos un sector
en el cual, un módulo en el cual están las instituciones de apoyo, y aquí están las agencias de promoción que refieres tú, Sergio, que tienen todos esos datos a las que Claro. las diferentes empresas y personas pueden acudir. Pymes Latinas, Grandes Negocios es la plataforma, y se facilita para que no tengan que andar googleando de acuerdo al país. Ellos hacen un clic y van a encontrar todas esas instituciones que les pueden facilitar la información que tú estás refiriendo. Sí, Continúo. sí. Gonzalo Ponce nos dice, ¿cuáles son las oportunidades de servicios tecnológicos que podríamos ofrecer desde la TAM, considerando los bajos costos que tienen en el Asia? Yo creo que ahí, como dije, me parece que en todo lo que es energía, tenemos algunos aspectos tecnológicos que podemos ofrecer en términos de eficiencia energética, ¿m? En nuestros países. Tenemos desarrollos importantes en biocombustibles, en hidrógeno, servicios tecnológicos que, por ejemplo, también incluso están vinculados al sector nuclear. En algunos países, tanto en medicina como en generación de energía. Servicios tecnológicos que, por ejemplo, en agroindustria tienen que ver con agricultura sustentable, sostenible, biotecnologías, vacunas. En fin, se me ocurren así a grandes rasgos estos, ¿no? O sea, Y la uno esta pregunta, Sergio, con otra que nos hace América Constantich, que dice que cómo se podrían aprovechar desde América Latina este avance digital sin caer en la primarización de los servicios. bueno, no me parece que los servicios generen primarización, por el contrario, me parece que es todo. em, A ver, digamos, cuando una empresa latinoamericana ofrece biotecnología para el desarrollo conjunto asociado con una empresa asiática para el desarrollo de vacunas oleosas, antiaftoso para generar anticuerpos ante una pandemia, no me parece que eso sea, al contrario, digamos, me parece que son contactos en alta tecnología que son muy, muy importantes. Entonces, me parece que ahí hay, como dije antes, en servicios médicos, ya que estamos hablando un poco de esta cuestión. Servicios médicos, eh, hay empresas latinoamericanas que están operando con empresas asiáticas en la producción, como dije antes, de vacunas que van destinadas a animales, para prevención de enfermedades animales o que van destinadas a prevención de enfermedades en humanos. Creo que en energía, como dije antes, en hidrógeno, en shale gas, y sobre todo en agricultura sostenible, sustentable. Hay tecnologías en América Latina que se han desarrollado y que se desarrollan porque somos productores eficientes. O sea, en eso jugamos en primera. Lo mismo que en el sector nuclear, que son muy, muy importantes. Y por eso no veo ahí que, eh, más que contrario de efecto primarización, un efecto tercerización, y porque lo que significa, digamos, la conjunción de, obviamente, capacidades tecnológicas, innovación, recursos humanos calificados y desarrollo de alianzas en sectores de alta tecnología. Bueno, yo voy a tener que resumir, existen muchas preguntas y el tiempo está jugándonos un papel en contraposición, así que voy a terminar con una de Lina Villalba y voy a exhortar por favor a todos los participantes que me imagino que están inscritos al curso puedan participar del mismo. Ahí tendremos un foro también donde podrán especificar sus preguntas o sus consultas al profesor Cesarín, al profesor Moneta, pero vamos con Lina Villalba para cerrar este bloque de preguntas que dice, deseo preguntar si el acercamiento económico de América Latina hacia el Asia-Pacífico conllevaría un cambio de orden geopolítico en el hemisferio, especialmente en los países que mantienen la doctrina Respice Polum, o si el acercamiento solo se reduciría al ámbito económico. Yo diría que eso ya se produce. De hecho, el acercamiento con Asia es un escenario sobre el cual estamos evolucionando para no irnos tan atrás, ¿no? Históricamente, pero digamos, si ustedes quieren, durante los últimos 20 años, este acercamiento con Asia, a ver, con Asia en general, pero con algunos países asiáticos en particular, es lo que define o redefine y lo que introduce tensiones, mayor tensión o distensión en el escenario hemisférico. Si bien entiendo la pregunta, eh, obviamente que el acercamiento con Asia, sumado a cambios en el escenario político interno, y que son variables mutuamente interdependientes, hay una interdependencia, ¿y no es cierto? Ha habido aproximaciones mucho más selectivas
cambiando, digamos, o reorientando políticas exteriores y estrategias externas tradicionales de Europa o Estados Unidos más hacia países asiáticos, más hacia China, incluso más hacia Rusia, hay que reconocerlo. Es decir, todo este proceso de reorientación, en algunos casos llamaríamos de realineamiento, es fundamentalmente político y desde el punto de vista político, subsidiariamente económico. De ahí en gran medida los intercambios a nivel comercial, la asociación tecnológica de algunos países muy profunda con países como China, el acercamiento que hemos tenido y que tenemos varios países latinoamericanos con China, India, habiendo dejado tal vez un poquito, ponderado menos las relaciones tradicionales con Europa, con Japón, con Corea. Por ejemplo, para muchos países sudamericanos, lo digo el caso de Argentina específicamente, el sudeste de Asia se ha transformado en un área de mercado central para las exportaciones agroalimentarias. Entonces, evidentemente todo el andamiaje ha sido y es básicamente político, eso genera fricciones con algunos centros de poder, básicamente con los Estados Unidos, o sea que ya estamos en ese tipo de orden y de, digamos, movimientos que el acercamiento con Asia produce en términos geopolíticos. Muchas gracias. Yo agradezco todas estas clarificaciones, Sergio. Sin duda alguna, una exposición, como siempre, te caracteriza excelente y llena de grandes informaciones, actualizada constantemente. Y bueno, me lleno la boca de decir que estará también en la plataforma del Centro Virtual en ese curso que lanzaremos el 12 de septiembre. Sin más por ahora, y agradeciendo a todos los participantes el interés que han manifestado. Hemos estado acá con un lleno total, como diríamos, en la sesión. Y bueno, tu participación. Me despido, les deseo un excelente resto de jornada y estaremos viéndonos en el centro virtual a partir del 12 de septiembre. Muchas gracias. Gracias a todos, a vos, Mónica, y a todo el equipo del observatorio.